¿Cómo están, amigos televidentes? Tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a este programa Universidad en Acción, un espacio impulsado por la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria que depende de Vicerrectorado de la Universidad de San Francisco Javier. Hoy estoy acompañado con docentes y el decano de la Facultad de Ciencias Químico-Farmacéuticas y Bioquímicas, donde estaremos abordando precisamente las actividades de interacción que han tenido estas unidades académicas que la integran a esta facultad y también de extensión. Y en este sentido le voy a dar la cordial bienvenida al señor decano, doctor José Luis Arrazola, como también a la doctora Corrales, como también a la doctora Oquendo. Doctor. Muy buenos días, David, un saludo muy cordial. Un saludo cordial también a toda la comunidad universitaria, facultativa nuestra y al público en general. Estamos muy felices de poder presentarnos y también compartir un poco lo que es nuestra experiencia facultativa de interacción y extensión universitaria. La Facultad de Ciencias Químico-Farmacéuticas y Bioquímicas, con sus 3 carreras, desarrolla las actividades de manera no solamente rutinaria, constante, sino también motivada y además con la garantía de calidad respecto a los procesos que ya hemos planificado y estamos desarrollando. Es así que la carrera de Química Farmacéutica, encontrándose en un proceso de evaluación, también está desarrollando actividades a través del Centro de Información de Medicamentos, y ahora queremos presentarles y poner a su consideración la actividad que desarrolla nuestra carrera de Bioquímica y nuestra carrera de Biología. Nuestras carreras también investigadoras, en la cual basamos nosotros la realidad, la experiencia, y además basamos siempre la actividad en toda la capacidad investigativa, la capacidad de acción y la capacidad de trabajo que tiene el excelente equipo docente que ahora está representado por la doctora Miriam Corrales en la carrera de Bioquímica, la doctora Cecilia Oquendo también en nuestra carrera de Bioquímica, y luego nos va a presentar la licenciada Yara Lascano la actividad que se desarrolla en la carrera de Biología. En ese sentido, presento a ustedes esta actividad de nuestra querida facultad. Sin duda vamos a estar detallando las actividades que han desarrollado. Simplemente adelantar a la comunidad universitaria que nos ven al interior del departamento de Chuquisaca y en el país, que esta facultad, las carreras de bioquímica han sido la punta de lanza de la Universidad de San Francisco Javier para luchar contra el COVID junto a otras unidades académicas del área de medicina. Doctora Corrales, buenos días. Buenos días, muy buenos días a toda la población chuquisaqueña a través del canal universitario. De igual manera saludo a la doctora Oquendo. Buenos días a todos los televidentes que nos están viendo por el canal universitario. Doctor, iniciaremos con usted, hablaremos de la parte general. La facultad se ha equipado en los últimos meses para luchar contra el COVID, ha sido un actor fundamental en la parte de diagnóstico, en la parte de prevención, también podríamos decir así, a través de donde ustedes han participado en las diferentes comisiones, tanto del COEMT, de los comités de emergencia del departamento, estamos refiriéndonos a eso. Doctor, adelante por favor, ¿qué han hecho durante estos tiempos en la parte de extensión e interacción que prácticamente va a beneficiar a toda la población, las sociedades sucrense y chuquisaqueña? Claro que sí, nuestra universidad, particularmente la Facultad de Ciencias Químico-Farmacéuticas y Bioquímicas, integrando siempre las actividades y el desarrollo de las actividades propias profesionales, hemos estado participando en un equipo multidisciplinario de salud, basándonos en el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades, en este caso las enfermedades emergentes como es la COVID-19. Sí se ha dado la posibilidad de implementar mucho más y reactivar el laboratorio de biología molecular de nuestra facultad. Asimismo, hace muy poco tiempo también hemos reactivado lo que es el laboratorio de atención al público, que nos van a informar nuestras colegas. Esta situación también nos ha mostrado las dificultades y las deficiencias que han existido en el transcurrir del tiempo. Definitivamente el diagnóstico ahora de las enfermedades se ha convertido más bien en un diagnóstico basado en tecnología para poder garantizar la calidad del servicio. Es por eso que nuestra universidad ha invertido y está invirtiendo tanto en tecnología como en capacitación del personal, porque definitivamente tenemos que estar como universidad también de la mano de la tecnología y la ciencia, porque somos una universidad creadora, una universidad investigadora, y la única forma es tener siempre al paso de la ciencia, al paso del desarrollo, y en eso estamos encaminados junto con las autoridades superiores y el excelente equipo docente administrativo que tenemos, estamos encaminados a prestar un buen servicio. Sin duda, doctor, ahí estábamos viendo ya las imágenes de la carrera de bioquímica, pues ellos cuentan con equipo, ya lo dijo usted, de última generación, pues ahí está también
el avance de la ciencia que va a coadyuvar al diagnóstico y el respectivo tratamiento específico y correcto. Doctora Miriam Corrales, podemos hablar ya de las actividades que han desarrollado ustedes desde los diferentes laboratorios que tiene la unidad académica. Sí, en realidad yo estoy encargada como regente de los laboratorios de atención al público de servicio, que es el laboratorio de análisis clínicos FARBio, ¿no? Entonces, este laboratorio en realidad ha sido implementado, hemos completado con algunos equipos. A la fecha tenemos algunos reactivos pero todavía nos falta más reactivos. De todas maneras, pensamos que con los diferentes programas y proyectos que tenemos, ya vamos a lanzar definitivamente con proyectos de interacción y extensión a la comunidad, como son los programas de pesquisa de diabetes, por ejemplo, de manera gratuita a la población, ¿no? Entonces, ese sería el primer proyecto que tenemos a la vista, que más o menos yo creo que con la implementación de los reactivos saldrá esto de aquí a 2 semanas, más o menos. Por otro lado, también sabemos que otro pilar importante es la investigación, y en la investigación tenemos ya proyectos que estamos ejecutándolos a través de las tesis de posgrado y también de grado. Entonces son programas que estamos avanzando en la parte investigativa, o sea que nuestro laboratorio de un excelente equipamiento ya cubre toda la parte de los pilares de interacción, extensión, investigación y la parte académica, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría informar, y tenemos áreas en el laboratorio de análisis clínico, la parte de hematología, química sanguínea, luego tenemos la parte de bacteriología y parasitología, inmunología. Entonces, esas son las áreas con las que vamos a trabajar para la atención al público y también en las áreas de investigación. Sin duda muy importante también, pues interactúan con otros laboratorios que también tienen en la facultad. En este caso, doctora Cecilia Oquendo, laboratorio que ustedes atienden también, coméntenos las actividades que han estado desarrollando en beneficio de la sociedad. Sí, así es. Actualmente este laboratorio de atención, laboratorio clínico de atención, se está realizando el primer trabajo de investigación juntamente con un equipo interdisciplinario que consiste en la determinación de anticuerpos neutralizantes, anticuerpos que nosotros generamos en nuestro organismo luego de haber adquirido la vacuna contra la COVID-19. Este equipo interdisciplinario, que está compuesto por la doctora Ninosca Rosas, estamos siendo asesoradas por una docente emérita de la facultad, como es la doctora Diana Duchen, y la colaboración de la doctora Catherine Torres, que también va a hacer su exposición. Ese es el trabajo de investigación que estamos realizando, como un trabajo de extensión, interacción y sobre todo de investigación. Excelente, podemos estar redundando también algunos, por ejemplo, los objetivos que tienen ustedes en este laboratorio, en estos proyectos que están encarando también dentro de lo que es la interacción. Sí, este estudio va a ser un aporte muy importante en nuestra sociedad, porque vamos a poder determinar si realmente nosotros, luego de habernos vacunado, vamos a estar protegidos contra el virus del SARS-CoV-2. Entonces hablaremos, ustedes están desarrollando todo el estudio desde el momento, seguramente tienen una muestra desde el momento en que se han vacunado las personas. ¿Esto ya está en ejecución, doctor? Sí, efectivamente, ya la anterior semana hemos hecho las tomas de muestra a todas las personas, nos hemos apersonado a los lugares de vacunación para poder encontrar pacientes o personas antes de que se pongan la tercera dosis, hacer la toma de muestra para luego hacer el estudio en estas personas de acuerdo a los intervalos que tengan desde la última dosis hasta el momento de la toma de muestra. ¿Se puede ya conocer algún resultado preliminar en este campo o todavía lo están estudiando? No, todavía, vamos a iniciar el proceso todavía del procesamiento de las muestras en esta semana. Es muy importante conocer entonces para todos aquellos que han recibido las 3 dosis, ver cuál es la efectividad, en todo caso de la tercera dosis,
frente a las otras que ya se han recibido, o es independiente a la primera y segunda dosis? Es después de la segunda dosis, es la toma de muestra a los pacientes, ¿no? Tenemos la idea de posteriormente esperar un tiempo para determinar la titulación de estos anticuerpos luego de la tercera dosis, ¿no? A los 4 meses, a los 2 meses. Es un proyecto a largo plazo. Es importante entonces, ya vamos a conocer los efectos reales de la tercera dosis, independientemente de la línea que sea. En este caso la última que se hicieron colocar es la AstraZeneca. Sí, estamos viendo también grupos de personas con las que se han puesto la vacuna de Sinopharm, la Sputnik, la Johnson, y así vamos a ir viendo con cada una de las vacunas. ¿Para qué tiempo más o menos prevén tener ya los resultados? En un mes más o menos tenemos proyectado. Hasta fin de año entonces ya vamos a conocer los resultados, doctor. Sí, tal vez antes, ¿no? Sí, evidentemente los resultados van a ser también una orientación, y esto debo aclarar que también es una complementación dentro de los estudios investigativos. La sociedad misma conoce que el Comité Científico Departamental también está realizando un conjunto de proyecciones y proyectos de investigación. Asimismo, el equipo de investigación de la universidad, apoyado con el CEDES también en el municipio, desarrolla este tipo de investigaciones. Por esto es que es sumamente importante esta tarea inter y multidisciplinaria que está desarrollando el personal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, también con profesores de la carrera de medicina, con el apoyo de becarios, de trabajadores en la universidad. Esto va a complementar siempre, no está nunca de más un trabajo de investigación. Vamos a tener datos importantes, vamos a complementar los datos, vamos a poder aportar en cuanto a la información que requiere la población. Hay mucha desinformación respecto a las vacunas, respecto a la disponibilidad, respecto a lo que va a significar la respuesta del organismo. Todo eso se va a dilucidar evidentemente con datos estadísticos, datos científicos, porque definitivamente ya no tenemos que ir confiando ni creyendo en todos los criterios que sin base científica se emiten. Entonces, como facultad, como universidad, yo creo que uno de los pilares, que es la investigación, es pues una de las tareas también importantes para nuestro desarrollo. Cabe recalcar también y aclarar a la comunidad universitaria que no hay estudios respecto a estos temas, puesto que la pandemia todavía lo estamos desarrollando. Si bien hay tratamientos, bueno, pues todavía el campo de la investigación está abierto para conocer los resultados y todo lo demás se puedan precisar en cuanto a las vacunas y pues en todo lo que se trata de combatir al COVID-19. Importante las actividades que ustedes están desarrollando, si tienen alguna otra actividad más que han desarrollado quizás a través de los estudiantes en la lucha contra el COVID. Entiendo que ustedes han estado participando en diferentes campañas. Sí, es evidente. La facultad, a través de los equipos dirigidos por las directoras de carrera, han estado participando en diversas campañas, tanto de promoción de la salud, de prevención, de aspectos de orientación, tanto como participar también en los momentos más difíciles que han sucedido y se han dado en cuanto al diagnóstico, por ejemplo, esos rastrillajes. La comunidad facultativa de farmacia, bioquímica y biología ha estado siempre presente. Entonces, no solamente en esto, sino también participando en los procesos de diagnóstico y de seguimiento. Me parece sumamente importante que el trabajo multidisciplinario del área de salud ha sido uno de los que más se ha motivado, más se ha mostrado a la población, pero la universidad en su conjunto ha estado participando con todas sus carreras y facultades de alguna manera para promocionar la salud, para poder garantizar también que todos estemos con el acceso a las medidas de prevención, tal cual la vacuna, por ejemplo, y otras medidas donde sí es importante considerar. Sin duda alguna, los jóvenes han tenido que vencer ciertos temores que todos teníamos ante una enfermedad desconocida, pues han tenido que ponerle pecho a esta batalla, es sin duda muy importante, que ha tranquilizado también a través de sus actividades a toda la población. Sin duda, algunos elementos más que tengamos que acotar, doctora Cecilia Oquendo, en toda la actividad que ustedes han desarrollado. Sí, justamente en estos días nosotros vamos a hacer el procesamiento de las muestras, gracias y bajo la asesoración de la doctora Diana Duchen, que es la docente de inmunología que nos está asesorando en este procedimiento, para pronto ya tener resultados y poder informar cómo ha sido la finalización de este proyecto. Perfecto.
entonces se complementan con los proyectos que están desarrollando, doctor. Si vamos a hacer un pequeño paréntesis, si es que no tenemos nada más para acotar en este momento, para luego seguir hablando de la carrera de biología y otros temas más que tienen dentro de la Facultad de Ciencias Químico-Farmacéuticas y Bioquímicas. Sí, yo quisiera, antes de nada, agradecer, pero realmente agradecer con un abrazo muy fraterno a todo el equipo docente y de investigadores, porque es muy fácil no hacer nada. Definitivamente lo más fácil es no hacer nada, pero cuando nosotros encaramos nuestra profesión, encaramos la responsabilidad, para esto hemos estudiado, para enfrentarnos a las enfermedades, hemos estudiado para enfrentarnos a la enfermedad, garantizando la salud de la población. Por esto y por muchas otras razones es que la felicitación, el agradecimiento y además el reconocimiento de un trabajo diario, un trabajo constante de todo este equipo encabezado tanto por las doctoras responsables como por el equipo que también componen becarias, personal contratado. Me parece importante este aporte. Y reitero también, David, a las autoridades universitarias y a toda la universidad que siempre nos están prestando el apoyo, y tengan por seguro, la Facultad de Ciencias Químico-Farmacéuticas y Bioquímicas, con la carrera de Biología también, trabajará de manera constante en todo lo que va a significar la guerra contra la pandemia, pero también la actividad rutinaria. La salud no tiene momento de descanso. Las enfermedades no solamente se basan en la COVID-19, sino estamos siempre previendo toda la actividad polivalente, todo el diagnóstico y el seguimiento que debíamos hacer. Sin duda les debe reconfortar el hecho de tener profesionales de alto nivel académico dentro de la Facultad de Ciencias Químico-Farmacéuticas también. Eso es cierto, es importante la presencia, la experiencia y además el deseo de apoyo que se tiene. Hace un momento usted, David, comentaba respecto a que los estudiantes tendrán algún temor. Y siendo honestos, todos hemos tenido temor y tenemos temor, tenemos un riesgo importante, pero garantizamos la bioseguridad para nosotros mismos. ¿Quién más que uno mismo es consciente de la bioseguridad? Nunca nos vamos a escapar de la responsabilidad que tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos, pero con la garantía de la bioseguridad para nosotros y los nuestros también. Sin duda. Vamos a abrir un pequeño paréntesis para hablar después de las otras actividades que desarrollan sus unidades académicas también al interior de esta unidad facultativa. Aguárdenos unos segundos y enseguida estamos con la carrera de Biología y sus actividades. Porque pensamos en ti y en tu salud. La Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, a través de la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria y mediante un apoyo mutuo de cooperación interinstitucional con CIES Sucre, te invitan a ser parte de la promoción Cuídate y te cuidamos, donde podrás recibir información y atención sobre salud sexual, salud reproductiva y salud integral en sus diferentes especialidades, con descuento en los precios al alcance de tus posibilidades. Pueden acceder a esta promoción estudiantes universitarios y universitarias entre 18 y 28 años de edad, a sola presentación del carnet universitario vigente. Ven y ejerce tu derecho a una atención integral y diferenciada. Puedes contactarnos a los números de WhatsApp. También puedes visitarnos en la clínica CIES Sucre, ubicado en la avenida Venezuela número 1001, frente al Parque Bolívar, o recabar mayor información en la página www.usfx.bo. La Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, a través de la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria, dependiente del Vicerrectorado, junto al alfarero, ofrecen albergue para estudiantes, cursos de prevención, talleres de consejería, servicio de catering, con descuentos a universitarios, trabajo con remuneración económica a estudiantes y voluntario por alimentación. Ven y forma parte de nosotros. Contáctanos al número 64 515 25. También puedes encontrarnos en la calle Aniceto Arce, número 262. Bien, ahora sí, ya estamos con la segunda parte de la entrevista para conocer a detalle los proyectos que han estado desarrollando, que precisamente la doctora
Oquendo ha mencionado en cuanto a la toma de muestras de personas que han sido vacunadas después de sus tercera dosis, doctor, o previo a la tercera. Después de la segunda, previo a la tercera. Previo a la tercera, entonces tras la segunda. Ahora sí, le damos la cordial bienvenida a la doctora Ninosca Rosas, entiendo, y Caterina Torres, ¿estoy en lo correcto? Buenos días, bienvenidos, por favor, adelante entonces con el desarrollo de esta segunda parte de la información en cuanto a ese importante estudio que ustedes están realizando en la Facultad de Ciencias Químico, Farmacéuticas y Bioquímicas. Muchas gracias por la invitación y para nosotros es un gusto poder colaborar con el laboratorio que está lanzando la Facultad de Bioquímica y estamos empezando precisamente con este estudio de investigación que se trata en la determinación de anticuerpos neutralizantes en pacientes que han recibido la segunda dosis de la vacuna hace 6 meses, hace 4 meses y hace 2 meses. Básicamente los anticuerpos neutralizantes tienen muchas funciones. Se los puede determinar para identificar a personas que hayan cursado con el coronavirus, pero que no hayan tenido síntomas. También nos ayudan para identificar la prevalencia en los países de la COVID-19 y en algunas terapias sanguíneas también, como es el plasma de convaleciente. En este caso nosotros tenemos objetivos claros y son 3. El primero es evaluar la eficacia de las vacunas. El segundo será la determinación del tiempo oportuno para la aplicación de los refuerzos, es decir, la tercera dosis y la cuarta dosis. También determinar el tiempo de duración de la inmunidad de cada persona. Es importante recordar también un poquito, brevemente, la estructura de lo que es el SARS-CoV-2. Sabemos que tiene por dentro un genoma que es ARN, que está cubierto por una envoltura. Tiene proteínas estructurales y también no estructurales. Las proteínas estructurales son las proteínas E, que actúa como un canal, la proteína N, que va a fijar el genoma a la cápsula, la proteína M, que es la más abundante y es la que está en mayor cantidad, y la proteína S, que es la espiga, la spike, que es la más importante. Es la más importante precisamente porque se va a fijar al receptor. Se va a fijar al receptor de la membrana, de la célula, y va a favorecer el ingreso del virus. Hablando un poquito de esta proteína S, que es la parte que nos interesa, esta proteína va a ser activada por un correceptor y la va a dividir en 2 partes, en 2 subunidades. La subunidad 1 es la que nos interesa, que va a tener un dominio RBD. Este dominio RBD va a ser bloqueado precisamente por los anticuerpos neutralizantes y evita el ingreso de estos, del virus dentro de la célula. Ese es más o menos el protocolo que vamos a utilizar y además debemos recordar que las vacunas van a favorecer la formación de estos anticuerpos neutralizantes. Todas las vacunas tienen esa función, es por eso que estamos utilizando los anticuerpos neutralizantes para poder evaluar el tiempo oportuno para poder aplicar la tercera y la cuarta dosis. Este es uno de los estudios que estamos realizando, pero también sería bueno comentar otro estudio que se está realizando con el apoyo de la doctora Miriam Corrales, que es la detección del Streptococcus agalactiae en pacientes gestantes, que es un germen que causa meningitis, encefalitis en los recién nacidos. Entonces son varios estudios de investigación que se están encarando gracias al apoyo de la Facultad de Bioquímica y del laboratorio. Sin duda es interesante ver el estudio que ustedes están haciendo a profundidad del coronavirus. Y yo aquí no quiero saltarme, ustedes que lo están viendo en el microscopio, recomendaciones a las personas antes de pasar al otro proyecto de estudio para evitar el contagio. Y ahora tenemos mayor conocimiento, bueno, ustedes tienen mayor conocimiento del COVID y por ende también los consejos que nos podrían dar para seguir cuidándonos ante el inicio de una cuarta ola inminente, pues sería oportuno el consejo respectivo tanto de la doctora como también del decano de la Facultad de Ciencias Químico, Farmacéuticas y Bioquímicas. Doctora.
el consejo? Claro que sí. Lo más importante es continuar con las medidas que ya conocemos, el uso del barbijo, las mascarillas faciales, el lavado de manos, el distanciamiento, continuar con esas medidas y también acudir a las vacunas. Es importante que la población sepa que la única manera de frenar la pandemia son las vacunas. Es la única manera científica identificada para frenar la pandemia y volver a las actividades normales. Entonces se invita nuevamente a la población que no ha recibido las vacunas que acuda a los puestos de vacunación. Muy bien, ahí está la recomendación, entonces, sin duda oportuna también, ya que estamos tocando estos temas del COVID y el respectivo estudio. Ahora sí, pasamos a la doctora Caterine Torres para hablar del proyecto que están ustedes investigando. Por favor, infórmenos a la comunidad universitaria y a la población en general que nos está viendo tanto en la ciudad de Sucre como en el departamento de Chuquisaca. Buenos días, yo soy la bioquímica que trabaja en el laboratorio de atención al público, laboratorio de análisis clínico, que está regentado por la doctora Miriam Corrales. La apertura y funcionamiento de este laboratorio está a cargo del doctor José Luis Arrázola, que es el decano de la facultad. Nosotros estamos ahora realizando la técnica de ELISA, que es un inmunoensayo, que este procesamiento está siendo guiado por la doctora Diana Duchen. Estamos realizando este ensayo que tiene una elevada sensibilidad y especificidad. Esto quiere decir que nuestros resultados van a ser confiables, va a haber una menor probabilidad de errores. Nuestro laboratorio tiene una tecnología de punta, tenemos equipos de última generación, realizamos análisis de hematología, serología, microbiología, parasitología. También realizamos nuestra técnica con nuestros controles de calidad internos y externos. Entre los controles de calidad internos son los sueros que utilizamos, los sueros control. Y en los controles de calidad externos estamos suscritos a programas del exterior, o sea, y también a nivel de Bolivia. Esto que vemos acá son parte del equipamiento y laboratorio donde ustedes están realizando las diferentes investigaciones. Sí, ahí tenemos la recepción de muestras y entrega de resultados. Después le continúa la toma de muestra. Para nuestro estudio realizamos la toma de muestra de sangre. No es necesario que el paciente esté en ayunas porque no es una prueba de rutina. Ahí está nuestro pasillo, es el pasillo interno, ahí está el área de hematología, que contamos con el cúlter, los microscopios, el área de inmunoserología, nuestro lector de ELISA, el área de química sanguínea, que tenemos los analizadores semiautomáticos y automáticos para la detección de las pruebas. Ahí tenemos el área de microbiología, parasitología y orinas. Y en este estudio ya hemos realizado una primera tongada de las pruebas y hemos podido ver que hay bastantes positivos, más del 50%. Entonces eso quiere decir que las vacunas están protegiendo a los pacientes que se han realizado la primera y segunda dosis, que su cuerpo ha generado una respuesta inmunitaria, porque la vacuna es la inoculación de este virus inactivado. Entonces estos pacientes han generado esta respuesta inmunitaria. Pero luego de terminar el estudio vamos a sacar las conclusiones. Es importante toda la actividad que están desarrollando, el doctor bien lo decía, al margen de las actividades que ustedes están haciendo en la colaboración de las diferentes campañas de vacunación, pues el respectivo estudio ya para tener evidencias científicas en cuanto a
tener y luchar contra este COVID-19 que está atacando a la sociedad. Así es, también aclarar que nuestro laboratorio de atención al público ahora está encarando primero las actividades investigativas y de interacción y extensión universitaria a través de los proyectos y programas y también rescatar la participación multidisciplinaria, la señora docente de la carrera de medicina, también la doctora apoyando en todo este sistema de investigación y el personal de laboratorio, así como las autoridades y docentes de la carrera de bioquímica y las carreras de la facultad. Me parece, David, muy importante, muy interesante mostrar a la población la actividad que se va desarrollando, pero, reitero, con el compromiso de seguir trabajando. Tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por hacer con el apoyo de toda la comunidad universitaria. Sin duda, aquí se ha podido mostrar y evidenciar también el giro que ha tenido en el momento más crítico. Se han abierto los laboratorios para el análisis y diagnóstico de la población general. Ahora se ha volcado hacia la investigación, pues a la que se dedica en su integridad la Universidad de San Francisco Javier, que es generar nuevos conocimientos, pues se ha evidenciado en estos momentos en ese sentido. Entonces, doctor. Así es, estamos trabajando para ello, estamos trabajando para tener no solamente una facultad, sino una universidad abierta al pueblo, abierta a la sociedad, para que siempre en la prestación de servicio logremos insumos investigativos y siempre logremos mejorar la formación de nuestros futuros profesionales. Bueno, y de esa manera también a la universidad, a través de la publicación seguramente de estos resultados en revistas científicas, ayuda a subir el ranking internacional de la calidad de la Universidad de San Francisco Javier. Sí, es evidente, este trabajo y también todos los otros que se están realizando van a ser publicados en nuestra revista científica Biociencia, que ya cuenta con bastantes números, y además tenemos el compromiso de trabajo a través de la jefe redactora, como es la doctora Scarlett Martínez y su equipo de trabajo. Me parece muy importante el no solamente hacer investigación, sino también publicar la investigación, llegar a quienes así lo requieran para poder tener datos suficientes. Importante todo el equipo que han conformado entonces para tener todo completo y mostrar los resultados al público de todo lo que están haciendo. Yo quiero agradecerle a ambas doctoras por haber participado en este espacio de la DICEO, que es precisamente para dar a conocer las actividades de interacción y extensión que ustedes están realizando ahora también con la investigación. Doctor. Sí, claro que sí, agradecer siempre al personal y además al equipo multidisciplinario. La facultad con los laboratorios y todo el personal está abierto a poder coparticipar en investigaciones en todo el área de salud y fuera del área de salud. Por eso es que nosotros invitamos a quien tenga algún proyecto, una proyección, una idea, poder participar con nosotros y siempre tener abiertos los brazos para desarrollar la actividad investigativa. Me parece que eso sí es hacer ciencia y por supuesto hacer gestión en cuanto a la actividad multidisciplinaria con los colegas de diferentes facultades. A veces al mostrar los equipos vemos que son pequeños, pero en cuanto a tecnologías de última generación, y a veces cuesta más que un edificio. Tener un par de esos equipos pues ayuda bastante a los científicos que tenemos al interior de la Universidad de San Francisco Javier. Sí, es mucha inversión, mucha inversión. Definitivamente hay que saber cuidar esta inversión, hay que saber generar resultados tanto de respuesta, de retorno, como la parte investigativa. Es mucha responsabilidad, pero reitero siempre, hay que trabajar y hay que trabajar por el bien de todos nosotros. Ahora sí, abrimos una segunda pausa para estar hablando luego de las otras actividades que desarrollan los profesionales de la carrera de biología. Muchas gracias por su presencia en Televisión Universitaria. Porque pensamos en ti y en tu salud. La Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, a través de la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria y mediante un apoyo mutuo de cooperación interinstitucional con CIE Sucre, te invitan a ser parte de la promoción Cuídate y te cuidamos, donde podrás recibir información y atención sobre salud sexual, salud reproductiva y salud integral en sus diferentes especialidades, con descuento en los precios al alcance de tus posibilidades. Pueden acceder a esta promoción estudiantes universitarios y universitarios
universitarias entre 18 y 28 años de edad, a sola presentación del carnet universitario vigente. Ven y ejerce tu derecho a una atención integral y diferenciada. Puedes contactarnos a los números de WhatsApp. También puedes visitarnos en la Clínica CIES Sucre, ubicado en la Avenida Venezuela número 1001, frente al Parque Bolívar, o recabar mayor información en la página www.usfx.bo. La Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, a través de la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria, dependiente del Vicerrectorado, junto al Alfarero, ofrece albergue para estudiantes, cursos de prevención, talleres de consejería, servicio de catering, con descuentos a universitarios, trabajo con remuneración económica a estudiantes y voluntario por alimentación. Ven y forma parte de nosotros. Contáctanos al número 64 515 25. También puedes encontrarnos en la calle Aniceto Arce, número 262. Muchas gracias por continuar en la sintonía de televisión universitaria en el programa Universidad en Acción de la DICEU para hablar de las actividades de interacción social y extensión universitaria. Ahora tenemos a la profesional bióloga Yara Lascano, docente de esta unidad académica, quien también ha estado desarrollando importantes e interesantes investigaciones en nuestra ciudad y en otros municipios aledaños a la ciudad de Sucre. Le doy la cordial bienvenida acá a Televisión Universitaria y pues coméntenos qué trabajo está realizando. Gracias, David. Buenos días a todos los televidentes. Bien, ya desde el año pasado nosotros hemos estado coayudando a las actividades que han desarrollado en el municipio, tanto la alcaldía con el SENASAC y el CEDES, debido a un brote de rabia que surgió después de 10 años en el ganado vacuno y justamente por el vector, que es una especie de murciélago, que es Desmodus rotundus, que en algunas ocasiones puede transmitir, ¿no? Entonces, al llamado de las instituciones, la universidad ahora se ha sumado para hacer este control conjunto, que ya lo estamos desarrollando por segunda gestión. Después también estamos ya planificando otra salida donde hemos tenido reuniones, en este caso con la Asociación de Ganaderos de la región, y hemos visto algunos problemas que han venido atravesando en todo este tiempo, justamente a raíz de estas picaduras, ¿no? Si bien ya la rabia ha sido controlada en gran medida porque tienen campañas de vacunación constante, hemos visto que, por ejemplo, por primera vez hemos visto en Chuquisaca que hay un grave problema con los cerdos, ¿no? Cerdos de cabaña, donde los murciélagos van y se alimentan de la sangre que está en las tetas de las cerdas, y lastimosamente una vez que muerden la teta ya ya no sirve, se cierran los conductos de leche y esto está causando pérdidas en las crías, ¿no? Y obviamente esto se reproduce en las pérdidas de la parte productiva. Los propietarios estaban ya muy preocupados y obviamente una de las actividades que ellos hacen es identificar las cuevas generalmente donde están estos animales y las queman, ¿no? Y con eso no solamente matan esta especie, que es el problema, sino que matan a otras especies que son benéficas para los bosques, para nosotros, para las personas, ¿no? Porque se alimentan de insectos, otros se alimentan de frutas, logran repoblar muchos ambientes que han sido deteriorados principalmente por nosotros mismos. Entonces nosotros hemos acompañado ya para hacer un correcto control de estos vectores. Entonces, como pueden ver en las imágenes, estamos colocando ya nuestras redes con las que atrapamos a los murciélagos. Nosotros podemos identificar qué tipo de murciélagos son los que caen. Obviamente los que son de beneficio los liberamos después de tomarle todos los datos, toda esta información que después también va a una base de datos para investigación y para monitoreo, ¿no? Y en el caso de los Desmodus, que son los hematófagos que se alimentan de la sangre de estos animales,
nosotros como medida de control les colocamos una pomada que es la warfarina, que es una pomada que solamente actúa como un vampiricida en este grupo de animales, ¿no? En estos desmodos, ellos retornan a sus refugios y se empiezan a lamer, y es ahí donde ya se aplica la medida de control, bajamos la población, ¿no? Que de hecho estas poblaciones han aumentado justamente porque ha aumentado la cantidad de ganado, tanto porcino como vacuno, ¿no? Por otro lado también hemos recibido algunas denuncias que tenemos que ir a verificar, en este caso en el municipio de Padilla, donde posiblemente algunos murciélagos frugívoros se estén alimentando de ají, cosa que no es nada común. Sería un primer reporte, y hay que ver si esto es real, y en caso de que sea, tenemos que también planificar algunas actividades de control para evitar de que se tengan muchas pérdidas, ¿no? ¿En qué fase ustedes están desarrollando toda esta actividad en sus estudios? ¿Hay riesgo, por ejemplo, de que un animal infectado contagie al ser humano? ¿Cuál es el estudio que ustedes están realizando en ese campo? Nosotros ahorita, como estamos haciendo un inicio prácticamente, lo que estamos queriendo identificar son los lugares donde tenemos los reportes, ¿no? En primer lugar, también queremos ver la incidencia de los ataques que se da al ganado, es decir, dónde están mordiendo más los murciélagos, y también estamos viendo dónde se podrían reportar casos de rabia. Como te digo, en la mayoría de los distritos el ganado ya está vacunado, entonces a pesar de que los muerdan no tendrían que presentar rabia. Sin embargo, es posible que en algunos casos se presente a pesar de estar vacunados, porque algunas vacunas se pasan, algunas vacunas no se inyectan de manera correcta, siempre hay fallas, ¿no? Incluso hay personas que nos decían que del 100% de su ganado no llegan a vacunar al 100%, entonces siempre quedan algunos individuos que pueden estar prestos a llegar a tener rabia. Los murciélagos no atacan a las personas, no es algo común, a pesar de que hay reportes, pero no son verificados todavía. No atacan a las personas, por tanto no podrían transmitir, ¿no? Sin embargo, si es que hay un animal, una vaca, por ejemplo, que tiene rabia, o un burro, que hemos visto también que en la zona norte se presentan este tipo de casos, las personas a veces agarran a estos animales, y es ahí donde pueden estar prestos a contagiarse. Por eso también el CEDES entra en este tipo de campañas, ¿no? Cuando ya se tiene un reporte confirmado, el CEDES entra para poder vacunar a las personas que han tenido esos contactos. Acá hemos podido ver a través de las imágenes que ustedes se han trasladado con un equipo a diferentes lugares, y ahí tienen las tomas respectivas de la captura de los murciélagos que están ustedes mostrando. Sin duda va a ser importante conocer los resultados también, y luego combatirlos con la ayuda de todos los ganaderos y las diferentes organizaciones en los diferentes puntos donde ustedes han realizado estas investigaciones. Así es, nosotros tenemos un equipo, aparte de un equipo de biólogos, de estudiantes como profesionales, el equipo que requerimos para el manipuleo de los animales, que tiene que hacerse con bastante cuidado, ¿no? Se tiene que determinar las especies, se tiene que determinar los estadios. Por ejemplo, en esta última captura hemos tenido de todo, hemos tenido machos, hembras preñadas, etcétera. Ahí pueden ver, por ejemplo, las marcas que dejan en el ganado, ¿no? Y por otro lado, lo que estamos viendo en este periodo, vamos a hacer el control respectivo, porque lo que queremos es reducir la incidencia de mordeduras, ¿no? Por otro lado, lo que habíamos hablado bastante con la gente del lugar es que este trabajo de control no puede estar desarrollado por una sola institución, o no puede tener una contraparte, ¿no? Es necesario controlar. Nosotros controlamos a la población, ese es nuestro interés, pero también los productores tienen que ver algunas medidas sustitutivas, ¿no? Por ejemplo, poder tener unos mejor cerrado de sus corrales, no dejar los animales mucho tiempo en el monte, etcétera. Entonces son varias medidas que vamos a ir trabajando a lo largo ya de esta gestión, y bueno, lo que venga de las siguientes gestiones, porque como te decía, es una actividad que
estamos recién arrancando, justamente a solicitud y necesidad de la sociedad, ¿no? Sin duda muy importante el consejo que acaba de brindar a todos los productores de cerdos en cabaña, de cerrarlo con mallas milimétricas por lo menos por las otras mallas para evitar el que pasen los murciélagos en esta primera coyuntura, mientras se determine también cómo combatir a las diferentes especies. Muchísimas gracias, doctora, por esta información que le acaba de brindar la comunidad universitaria y la población en general. Sin duda conocíamos que existían los murciélagos, pero no las diferentes especies que pueden también llegar a infectar al ser humano a través de los diferentes animales. Gracias, David. Sí, principalmente nuestro trabajo está enfocado en desestigmatizar, ¿no?, la mala racha, digamos, que han tenido los murciélagos. Ya desde siempre tienen esa característica de ser los malos, ¿no?, los vampiros, y ahora mucho más con el surgimiento del COVID, justamente a causa de un virus que se encuentra en poblaciones de murciélagos de forma natural, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que la gente conozca y sepa que estos animales son más beneficiosos que perjudiciales para la naturaleza y obviamente para las sociedades humanas. Sin duda, el murciélago ha estado estigmatizado por el tema del COVID-19, ¿no? Pero saldrá las investigaciones respectivas. Así es. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la DICEO y compartir con la comunidad universitaria todas las actividades que ustedes desarrollan en favor de la sociedad, también a través de la carrera de biología de las diferentes organizaciones sociales y productores del departamento de Chuquisaca. Claro que sí, y lo importante también, nuestra colega Yara ha mencionado que es un trabajo coordinado tanto con el municipio de Sucre como con la gobernación a través de sus unidades de desarrollo productivo y también de la unidad de sanidad vegetal y animal. No es el único trabajo que estamos y vamos a desarrollar, sino vamos a interactuar también con nuestra sociedad, con las entidades vivas del departamento, porque es importante poder apoyar a todo lo que significa la capacidad productiva desde el punto de vista de orientación, de apoyo, desde el punto de vista de diagnóstico, de seguimiento. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer y lo vamos a hacer. Integramos también el trabajo de nuestra facultad y nuestras carreras, nuestra carrera investigadora de biología, que es importantísima en el desarrollo de la ciencia, también a otras carreras de la universidad que estamos aperturando siempre en el desarrollo propio de la investigación. Muchas gracias, David, muchas gracias también a la DICEU por habernos invitado. Me parece importante poder compartir las experiencias, la información que tenemos y siempre estamos prestos a dar cualquier tipo de información que requiera la población a través de nuestras carreras de farmacia, química farmacéutica, que está trabajando con el Centro de Información del Medicamento, nuestra carrera de bioquímica a través de los proyectos, desarrollo, laboratorios en nuestra facultad, nuestra carrera de biología a través de los investigadores y los programas y proyectos que desarrollamos. Estamos muy felices de compartir toda esta información y siempre prestos a apoyar a todo el mundo. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor, por estar en Televisión Universitaria. Bueno, amigos televidentes, ya hemos conocido todas las actividades que desarrollan, investigaciones, 3 investigaciones acá solamente, y seguramente tienen mucho más, por razones de tiempo no hemos podido desarrollar las demás. Bien, nosotros abrimos un último corte y estaremos presentando unas notas especiales de las actividades que también desarrolla la DICEU a través de sus convenios con otras instituciones. Muchas gracias. Doctor. Un saludo. Buenas tardes. Porque pensamos en ti y en tu salud. La Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, a través de la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria y mediante un apoyo mutuo de cooperación interinstitucional con CIE Sucre, te invitan a ser parte de la promoción Cuídate y te cuidamos, donde podrás recibir información y atención sobre salud sexual, salud reproductiva y salud integral en sus diferentes especialidades, con descuento en los precios al alcance de tus posibilidades. Pueden acceder a esta promoción estudiantes universitarios y universitarias entre 18 y 28 años de edad, a sola presentación del carnet universitario vigente. Ven y ejerce tu derecho a una atención integral y diferenciada. Puedes contactarnos a los números de WhatsApp. También puedes visitarnos en la clínica CIE Sucre, ubicado en la avenida Venezuela número 1001, frente al Parque Bolívar, o recabar mayor información en la página www.usfx.bo.
Bien, amigos televidentes, abrimos este microespacio para conocer las actividades que desarrollan las diferentes instituciones y también las unidades administrativas de San Francisco Javier en cuanto a interacción y extensión social, y esta vez a cargo de nuestra compañera de trabajo interna de la carrera de Comunicación Social, Emma Serrano. Adelante, por favor, Emma, bienvenida al programa de la DICEO. Buenos días, licenciado. Esta semana hemos tenido muchas actividades, más en CIES. Y en CIES están promocionando ahorita lo que es de las especialidades a los universitarios. Y con solamente presentación de carnet están proporcionando muchos beneficios a todos los universitarios. Pero sin más preámbulos, licenciado, vamos a la nota, ¿no? Adelante, entonces, veremos las actividades que desarrolla esta interesante institución que tiene convenios con la Universidad de San Francisco Javier. La Clínica CIES, junto al convenio suscrito con la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, brindan una atención a jóvenes universitarios en sus diferentes especialidades. Y aquí la orientadora de la Clínica CIES. Bueno, pues estamos con un convenio gracias a las gestiones que ha realizado la universidad. Nosotros como CIES no hemos dejado de hacer las atenciones, hemos seguido brindando el acceso a lo que es la salud sexual y salud reproductiva, como por ejemplo un control de Papa Nicolau, el acceso a métodos anticonceptivos, el tema de cáncer de mama o cualquier problema de salud que tenga cualquier usuario o usuaria. Pues los universitarios han gozado de esto también porque gracias a la firma del convenio muchos universitarios fueron viniendo a lo que es aquí la Clínica CIES, ¿no? Actualmente al promediar de unos 40-45 mínimo al mes vienen para las atenciones, ¿no? Y eso es porque se está viendo que hay la necesidad, ¿no? Que hay este convenio, que hay este descuento y ellos acceden a ese descuento en las diferentes procedimientos o en lo que es las atenciones que así lo requieren, ¿no? Invitarles más bien, ¿no? A la Clínica CIES, comentarles que el CIES ha crecido mucho, ya no solamente es un centro donde hablaban sobre el tema de salud sexual y salud reproductiva, estamos abarcando con otras especialidades también, que es por ejemplo dermatología, estamos con lo que es traumatología, cirugía, lo que es medicina general, medicina interna, pediatría también. Entonces contamos con varias especialidades según la necesidad de los usuarios, ¿no? Tenemos también lo que es atención en cirugías con diferentes especialidades. Todos pueden quedar cordialmente invitados. El CIES está en la Avenida Venezuela 1001, frente al Parque Bolívar, en plena esquina. Invitarles al servicio de orientación, que es gratuito. A veces no sé qué problema puedo tener o quiero información sobre lo que es un método anticonceptivo, las ITS, el tema de violencia. Cualquiera puede venir al servicio de orientación, que sí es gratuito, y se les orienta y se les va a explicar. Y de acuerdo a eso, si es necesaria una atención médica, se le hace la derivación correspondiente con el descuento que corresponde. Bien, amigos televidentes, ahí está la nota. Bueno, tenemos una importante información que ofrecerles también. Emma, adelante, por favor. Bueno, también comentarles, Licen, que el CIES está lanzando una radionovela este lunes 8 y que va a ser difundida por Radio Universitaria y está hecha por universitarios para universitarios, pero vamos a ver la nota. Bien, con esta información nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo programa. Emma, la radionovela se llama Calicanto, estará por Radio Universitaria, entonces les invitamos pues a que nos hagan seguimiento y también tendremos un espacio de análisis y reflexión con profesionales precisamente acerca de los temas que va a tocar la novela Calicanto. Hasta el próximo programa, nos despedimos con la siguiente información. Clínica CIES lanza su nueva radionovela, que está hecha por universitarios para universitarios, transmitida por Radio Universitaria. Soy orientadora de aquí de la Clínica CIES
y nosotros como institución saben muy bien que buscamos brindar el acceso y garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos a tanto mujeres como varones, ¿no? Comentarles que estamos haciendo un lanzamiento de una radionovela por lo que es Radio Universitaria este lunes 8. Se llama Calicanto. Es una novela muy bonita, muy interesante, tiene varios capítulos y el objetivo de poder hacer esta radionovela es poder lograr llegar a los adolescentes y jóvenes y estos puedan sensibilizarse con el tema y de esta forma también disminuir los embarazos en adolescentes y disminuir lo que es la violencia en el noviazgo. Nosotros queremos invitar como institución a todos los jóvenes que estén interesados en poder informarse sobre el tema de lo que es sexualidad, que es muy importante, ¿no? La prevención de la violencia en el noviazgo, la prevención de lo que son embarazos no deseados, lo que es educación sexual. Y tal vez invitarles también a los papás colaborativamente para que ellos puedan escuchar un poquito de cuán importante es que ellos conozcan también como padres de esta temática y también de esta forma puedan comunicarse tal vez de una forma más asertiva con los hijos y poder lograr evitar riesgos para los adolescentes y jóvenes.